Hablar de 1 Corintios, capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, siguiendo con el estudio, ¿verdad?, de este pasaje. Vamos a leer los primeros versículos. Recuerden que ya hablamos del capítulo 5, que uno estaba viviendo con la mujer de su padre. Fíjense ustedes cómo la Biblia no esconde nada. Eso llama la atención, que la gente piensa como que la Biblia no trata estos temas, este sí, este no. Bueno, aquí en este capítulo 6 habla de hermanos que van a juicio ante los tribunales contra otro hermano. ¿Es eso correcto? Siempre, o sea, como creyente, es bueno ir a los tribunales. Si un hermano no me quiere pagar un dinero, ¿qué vamos a hacer? O tenemos una situación. Y el segundo tema que se va a tratar aquí es el tema de la inmoralidad sexual. Así que vamos a hablar del tema de los tribunales humanos y la inmoralidad. Pablo sigue los problemas de la iglesia. Y esos problemas van a estar en todas las iglesias en el mundo. Y son viejos. No vayan a pensar que los problemas que ocurren aquí no han ocurrido nunca en ninguna parte. Así que vamos a hablar entonces de un segundo y tercer problema. El primer problema lo hablamos en 1 Corintios 5. Uno que estaba viviendo en una relación incestuosa con la mujer de su padre. Oigan eso. Con su madrastra sería en estos casos. Pero la Biblia habla de eso. ¿Y por qué la Biblia habla de eso? No debiera hablar de eso. Eso debiera esconderse, esa cosa. No, porque la Biblia no es igual que nosotros. La Biblia no esconde los problemas. Así que vamos a ver los primeros versículos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Ahí está. Esa es la situación que se da en esto. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a entrar de lleno. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos abrirla. Abre nuestras mentes a ella. Permite que este tema se pueda ser entendido y que podamos disfrutarlo para bien de la iglesia y de la congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. A veces la gente piensa que eso no se relaciona con una cosa con otra o con la anterior. Y por eso uno vio la situación de incesto y que se presentó en medio de ella y que desacreditó a la congregación de Corintios. Entonces la reputación de la congregación también estaba siendo manchada por los miembros mismos que acudían a las cortes paganas para resolver las diferencias que surgían entre ellos. O sea, imagínense ustedes, entre creyentes hacían un ruido, un desorden, y esa es la parte que vamos a tratar en primer lugar. La tercera parte, porque digo en segundo lugar y la tercera porque ya en capítulo 5 hablamos de la primera. Es el tema de la inmoralidad en el orden sexual, que mediante un nexo de aclaración enumeran los pecados que no pueden heredar el cielo. Y aparece ahí 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, que es como conectando lo primero con lo segundo, cuando dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten el énfasis: heredarán el reino de Dios. Y abajo, que también dice lo mismo, en los versículos 10, cuando dice: ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo está hablando que eso es un tipo de injusticia que es lo mismo que caracteriza a aquella persona que tienen una conducta contra los creyentes de someterlos a juicio contra los tribunales. Sé que es un asunto medio problemático. Así que la propuesta que tenemos para hoy es la siguiente. Número 1, los cristianos y sus pleitos ante tribunales humanos.
Y número 2, la inmoralidad sexual y el creyente, tratado en este capítulo 6 de Primera a los Corintios. Así que Pablo, enfrentando aquí este segundo mal, de eso de ir a juicio ante paganos, les reitera a ellos: usted no tiene necesidad de eso. Las leyes romanas permitían incluso que los judíos, y Pablo no era ajeno a eso, las leyes romanas permitían que los judíos dirimieran su disputa sobre sus propiedades por medio de arbitraje entre ellos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, cuando le llevan a los tribunales y ellos dicen: no, hombre, eso son cosas de judíos, que lo traten entre ellos? Entonces los judíos le daban cierta facilidad. Pablo entonces, como viene de ese contexto judío, quiere decirle: bueno, pues también entre los cristianos en la iglesia debiéramos nosotros primero discutir los problemas como creyentes y después averiguamos. Y eso es lo que está hablándose aquí. Y ahí arranca en el versículo 1 con una pregunta: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo dice que esto es una osadía. Y se hace la pregunta: ¿osa alguno de vosotros? Algunos quieren poner este pasaje también en otra manera. Dice: ¿alguno de vosotros es tan osado como para ofender el sentido cristiano de lo que debe hacerse? Y aquí aparece en sentido técnico una frase, dice: a ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Y quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los santos? En la Biblia, técnicamente aquí se está usando la palabra. No es que nosotros seamos mejor que los otros. Nosotros somos también pecadores. Pero Dios cuando reconocemos nuestros pecados, nos ha puesto en un lugar aparte. Y la palabra santo lo que significa es apartado para Dios. No es que seamos sin pecado. Nosotros tenemos que seguir creciendo en santidad. Ahora, hay una diferencia entre aquellos que nunca han conocido a Jesucristo. Se le llaman aquí injustos. Y aquellos que han conocido a Cristo se le llaman los justos. O sea, que hay una diferencia técnica, para llamarla de esa manera. Es obvio aquí entonces que los injustos son los paganos en el Nuevo Testamento. Y se puede ver el uso técnico para referirse entonces a los no creyentes. Los que estaban familiarizados, ustedes saben que Corintio era una ciudad griega. Y los griegos hacían unos juicios enredadísimos. Los griegos primero llevaban un testigo de una parte y un tercer testigo que dirimía entre dos. Luego, que si no estaban conformes, buscaban 4 más. Si no estaban conformes, buscaban 16. Si no, se iba subiendo hasta llegar a 400 en un juicio con 400 gente. Y si ahí decía, ya se resolvía el problema. Pero eso casi era un espectáculo. Imagínense la iglesia de Jesucristo, que tenía que ir en aquellos tiempos, y parece que Pablo se enteró de que muchos creyentes, en vez de sentarse, vamos a hablar. Yo sé que muchos hermanos no les gustan pagar, pero hay que sentarse con ellos y decir: hermano, y si no paga, bueno, oye, hay que decírselo a la iglesia primero. Y trabajarlo, hermano, usted tiene que pagar. Porque hay creyentes que dicen: no, pero tú tienes 4. Oye, te lo dan sin interés y también quiere quedarte con ellos. Son cosas así. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay un refrán que tiene sentido: el que debe o paga o ruega. Pero tiene que pagar. Rogar para decir que voy a pagar más tarde. Esa es la parte de rogar. Pero ¿qué debemos hacer si el creyente no puede pagar? Porque algunos se hacen a veces uno ha perdido hasta un hermano y un amigo, porque después no vuelven a la iglesia y usted le presta 20 pesos. No es 20, tal vez le prestó 20,000 pesos. Y después no quieren volver. Y entonces imagínense, como creyente, ¿qué uno va a hacer con esa persona? Eso es lo que está tratando aquí, de manera práctica. Así que en resumen, estos versículos los podemos ver de la manera siguiente. Número 1, aparece la interrogante de versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros? Como quien dice, eso es una osadía, yo someter a un hermano a los tribunales. Imagínense lo que en los Estados Unidos ya eso se pidió hace mucho. Ya entre cristianos se sacan la tripa en los tribunales. Pero aquí se está viendo ya. Hermanos peleando hasta por local y cuestiones. Y usted dice: ¿qué es lo que está pasando? Eso, la cosa se está poniendo porque hay muchos que no quieren obedecer a nadie. Eso pasa. Entonces en los versículos 2 y 3 hay preguntas de nuevo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, si los santos vamos a juzgar el mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, entonces ¿para qué la cosa pequeñita de aquí de este mundo? Si nosotros vamos a juzgar el mundo. ¿Por qué
mejor no sentarnos en la iglesia y decirle, venga, ¿cuál es el problema? En la iglesia que debe resolverse y entre nosotros resolverse el problema. En el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, los ángeles también vamos a tener que trabajar o juzgarlos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, estos son pequeñeces. Por un lado, el argumento de que si un hermano tiene problemas con otro hermano es una tontería. ¿Qué será si nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Ahora, aquí hay una discusión. ¿Qué es lo que van a hacer los cristianos? ¿Vamos a hacer juicio como si fuéramos jueces celestiales con el Señor? Hay muchos que ven esa realidad, que lo ven así. Pero la idea es que vamos a estar con el Señor. El Señor que se va a encargar de la cosa fuerte. Pero los creyentes vamos a estar respaldando la autoridad del Señor. A veces por el contexto de 1 Corintios 5, que cuando dice, los que están fuera que juzguen, da la sensación que el creyente no tiene que meterse así, pero que el creyente va a estar en autoridad con el Señor. Y si va a estar en autoridad con el Señor, entonces tiene un nivel de juicio hacia los demás. No que nosotros vamos a impartir juicio, el que va a impartir juicio es Dios mismo como tal. Para que ustedes tengan eso, entonces viene otra perspectiva. En el versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Como quien dice, ven acá, y no hay ni siquiera un sabio que se siente y dice, hey, vamos a sentarnos, vamos a calcular las cosas como es, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer las cosas correctamente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no, hermano, yo le presté 100,000 pesos y que me lo iba a devolver en 2 meses, y ya va 6 meses y no me paga. Y yo no se lo puse con intereses, ni siquiera se lo presté sin intereses y no me quiere pagar. Y la otra persona dice, no es que yo no lo quiero pagar, que yo no tengo dinero. Sí, pero lo que yo veo es que tú compraste una casa nueva y tú te seguiste invirtiendo y no me has pagado. Entonces, ¿te entiendes? Yo estoy poniendo en perspectiva lo que muchas veces pasa. Y entonces el apóstol dice, no hay ni siquiera un hermano que tenga la capacidad para sentarse a decirle, ven acá, vamos a resolver eso. Debería haberlo. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Ahora, ¿qué pasa? Si ya entonces como que llega un momento que no hay forma. Versículo 7 es fuerte. Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir mejor más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Eso es duro, porque también tú tienes necesidad. Y entonces cuando tú ves esto, tú dices, ven acá. Pero a veces ir a un tribunal, y eso lo he visto yo entre hermanos seculares, vamos a ponerlo así. Yo sé que hay hermanos que son sabichosos, perdonen la palabra, que reparten una herencia y después ellos quieren quedar con todo. Manejan el negocio tal vez del papá y quiebran el negocio para que ellos después vendérselo, comprárselo a sus hermanos y quedarse con todo. Yo lo he visto, hemos visto todo. Pero lo que a mí me duele ver, eso es igualito, los hermanos de la iglesia y los hermanos seculares, y a juicio, eso es una pérdida. Véala por donde usted quiera. Es una pérdida porque llega un momento que hay que pagarle a un abogado de este lado y a otro abogado. Y el porciento que tal vez usted está peleando para que se lo den, tal vez lo va a pedir en abogado. Y lo peor, son hermanos de padre y madre, vamos a ponerlo así. Es una cosa que, eso es algo penoso, pero lo vemos. Ahora, póngalo usted en perspectiva dentro de la iglesia. Hermanos cristianos que han pasado su vida, que dicen creer en Cristo, que han dado su vida por el Señor. Y viene el otro hermano y no le quiere pagar, le debe unos chelitos. Y tal vez no es que es el asunto que tal vez no lo tenga, porque si no lo tiene, ¿qué es lo que usted va a hacer? No puede cobrarlo, no lo va a ahorcar, no lo va a matar. El asunto es que la persona sigue viviendo y comprando y cogiendo más cosas. Y tú dices, ay, no me pagas a mí, mira cómo está. Entonces ahí viene el asunto y tú te preguntas. Y dice, entonces Pablo hace una pregunta fuerte. Dice, ¿por qué no sufrí más bien el agravio? 1 Corintios capítulo 6, verso 7. ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Eso no es fácil. Yo no sé si algunos de ustedes han prestado a cristianos, pero yo he prestado. Y me han quedado bien mucho, y otros no me han quedado bien. Y lo peor de todo es que a veces entonces después ni te saludan.
y se van de la iglesia. Y tú dices, ven acá, pues entonces uno le presta y cree que es un hermano y un amigo que ha ganado y lo que se gana es una persona. Y después hay otros que tú sabes que tienen problemas, no le prestes. Pero son tan cosas que quieren coger un préstamo de $500,000, pero le deben hasta el banco de sangre, a los bancos del parque le deben, a todos los bancos le deben. Y ellos quieren seguir. ¿Y qué usted le dice a ese hermano? No, hermano, usted le puede regalar $5,000 mejor. Mire, yo te voy a regalar $5,000, pero no me debe nada. Porque tú no vas a poder pagar si te meten esa deuda. Usted lo aconseja. Porque tú le debes a todo el mundo. Y tú vas a seguir como Pedro por su casa. No Pedro, sino el otro, pero está bien. Así es que hubiese sido mejor sufrir el agravio, someterse a la injusticia. Pero ¿qué sucede? Que los hermanos no estaban en eso. Versículo 9. Y Pablo dice, versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudar, y esto a los hermanos. En otras palabras, llegó un momento que dijeron, vamos para juicio. Y ese es el asunto que Pablo dice, como creyentes vamos a ir a juicio. Vamos a seguir en esta situación. Voy a ponerle un contraste entre lo que son los tribunales, vamos a decir cristianos, dentro de la iglesia, y lo que no son cristianos. Por ejemplo, estos son de santos, los otros son de injustos. Están capacitados para un juicio escatológico los cristianos. Claro, porque nosotros vamos a juzgar a los ángeles, pero los otros están capacitados para juicio temporal. Hay cosas que aquí en este mundo, a veces es mejor perderla, ¿eh? Ustedes dirán, tú no sabes lo que es perder. Yo sí sé lo que le estoy diciendo. A veces es mejor perderla. En tercer lugar, pueden juzgar hasta los ángeles, pueden juzgar solo a los seres humanos. El tribunal humano no pasa de ahí. Juzgan a cualquier asunto, juzgan asuntos pequeños. Juzgan a los hermanos, no deben juzgar asuntos entre hermanos. Los tribunales humanos no tienen la autoridad de Dios para juzgar entre los hermanos. E ir a un juicio implica disposición a negarse a uno mismo. Ir a un juicio implica poder sobre el otro. Entonces, como creyente, a veces yo, sin embargo, me puse a investigar entre comentarios. De ahí que hemos sacado algunas aplicaciones y algunas lecciones que nos sirven. En primer lugar, que los problemas de los creyentes deben dirimirse y resolverse entre los creyentes. Somos apresurados como los hermanos de Corinto. Es verdad que hay creyentes que pecan en este aspecto y siguen como si no fuera nada. En tal caso deben ser enfrentados dentro de la iglesia. Ahí viene una pregunta, yo sé que esa pregunta está. ¿Qué hacemos con un creyente que se rehúsa a pagar y que actúa con falta de amor? Entonces yo puedo someterlo, pero si cumplo la ley del amor con ese hermano. ¿Entiendes? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué he visto yo en muchos tribunales cuando no tienen deseo? El que está sometiendo al otro dice, yo no quiero el dinero. El dinero que se recaude se lo den a una institución sin fines de lucro. Es más, que se lo den a la iglesia. Yo no quiero ese dinero, a mí no me interesa. Para que no crea que es que lo que yo me quiero aprovechar del otro. Sino que yo no me quiero nada, déselo a otra gente. Es para que usted aprenda que usted tiene que hacer las cosas correctamente. En Estados Unidos, señores, las iglesias, lo repito, están incumpliendo muchas de estas cosas. Nosotros como creyentes tenemos que agotar todos los recursos, todos los recursos. Y ahí, en ese sentido, hacemos varias observaciones. ¿Por qué es tan difícil también ir a juicio? Mi opinión es como Pablo dice aquí. Es mejor no ir a juicio contra un creyente. Primero, Pablo no hace distinción entre cristiano y no cristiano, dice un comentarista, sino que solo dice contra otro. Segundo, no se interesa en los detalles del problema, sino en los principios. O sea, el problema es que eso sería una vergüenza. Sabe bien que un juicio en los tribunales de justicia es a menudo una pelea a muerte que trae daños irreparables a alguna de las partes que van en cualquier sentido. En económico, porque se pierde dinero. En psicológico, porque eso afecta. Tú estás ahí, tú sabes lo que es eso. No duerme bien, porque yo nunca he ido a un tribunal, voy a tener que ir. Eso no es fácil. Y daños espirituales, porque eso produce problemas muchas veces.
espiritual y después no quiere volver a juntarse con los creyentes. Eso no es fácil. ¿Sabe que una gente que era abogado, pero que al mismo tiempo fue teólogo y fue en aquellos años de la Reforma, Juan Calvino? Miren lo que dice Calvino en un comentario de este pasaje, lo siguiente. Dice Calvino, por cierto, y él era abogado primero antes de ser Calvino, teólogo. Dice, por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo al rigor de la ley, es más que obvio que en sus corazones se están ardiendo de injusticia, codicia y que no están preparados a adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Cristo. Porque no es fácil también. Es como si le sacaran la lengua a uno. Huitití o guatatá, y le dicen cualquier cosa. Es como haciéndole moriqueta. Pero hay que sufrir el agravio. Lo que Pablo está diciendo entonces, en segundo lugar, a los corintios, era que la ropa sucia se lava en casa. Es mejor. Si los cristianos tienen diferencia, deberían aclararla en la presencia del pueblo de Dios. Eso es lo que se está discutiendo aquí. Pero hay un pasaje en Mateo 18-17 que se debe aplicar a esa persona y que lo estudiamos una vez en relación con la disciplina de la iglesia. Si no lo oyere a ellos, o sea, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hay personas que no son cristianos. Porque yo creo que una persona que ya con solo llamarlo y decirle, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es que yo no quiero pagar. No, yo hasta empeñé un título y estoy pagando. Yo quiero pagar. Que yo quiero que me aguante unos días, pero yo le voy a pagar. Hay que pagar. Solamente dirimiendo como cristiano, un cristiano que lo enfrenten de una manera bíblica y correcta, no se va a exponer más allá de esto. ¿Por qué? Porque hasta se puede ser expulsado de la iglesia. Y dice el texto, y por eso muchos se agarran, que tal vez es una persona que nunca fue creyente. Porque ni siquiera se somete a nadie ni a nada. Hay que tener cuidado, hermano. La Biblia dice que lo único que tenemos que deber a otros, ¿sabe qué? El amor. Dice, no debáis nada a nadie. ¿Qué quiere decir deber? Que cuando usted le pusieron una fecha, todo el mundo puede deber millones, pero usted sabe que usted tiene un compromiso que cada tanto usted tiene que pagar. Si usted cumple con ese compromiso, usted va bien. Ahora, si usted no paga, ya usted incumplió el compromiso. ¿Entiende? No es que usted no deba, usted puede deber, pero si usted hace un acuerdo de pago, que el día 20 usted tiene que pagar 20,000 pesos durante 20 años, si es para una casa, un ejemplo, o 15 años, que ahora lo ponen a 15, entonces usted tiene que cumplir. Ahora, si usted se pasa un año y no paga, ya usted sabe que usted va a tener problemas. Muchos problemas. Eso es lo que quiero decir. No es que usted no pueda hacer su casa ni tomar un préstamo. Lo que se opone en la Biblia, entonces, si a un creyente yo estoy poniendo un ejemplo de eso, pero ahí la idea es ir a los tribunales, es genérico. No dice la razón, la causa. Pero yo estoy poniendo las cosas que son más frecuentes. Señor, a veces es mejor sufrir el agravio que someterse a un tribunal. Esas son cosas que es lo que Pablo está diciendo aquí. Y por eso introduce entonces el segundo tema en los versículos siguientes. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Aquí está entonces poniendo que una actitud de injusticia es también, se parece a aquella gente que tienen todos estos pecados. Entonces como que tú dices, wow, ¿por qué me pone en la lista de esta gente? Porque nosotros pensamos que los fornicarios, esos son los pecadores. Pero que los idólatras no, pero eso es pecado también. Pero uno dice los adúlteros sí también. Pero uno dice y los afeminados. Mira aquí usa la palabra afeminado. Y luego dice y los que se echan con varones. Hace una diferencia entre una cosa y otra. Se cree que los afeminados son los que hacen el papel de mujer en la relación aquí en este pasaje. En los barrios le dicen otra cosa, pero eso no es lo que vamos a tratar aquí. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Los afeminados son pasivos en las relaciones. Y los que se echan con varones son los activos en la relación. Señores, pero la Biblia trata de eso. Son cosas que uno diría, ¿y por qué Dios pone eso en la Biblia? Porque esto es un problema viejo. Así como el problema de pleito entre hermanos es viejo, también es viejo
la sexualidad. Pero la sexualidad no viene a tratarla ahí. Ahí habla de un problema de injusticia y de paso menciona eso. Y entonces en el versículo 10 dice, ni los ladrones, miren cómo pone a todos los pecados, ni los avaros, perdón. Miren, los avaros están ahí también junto con los borrachos y los estafadores y los afeminados y los que se echan con varones. Uno dirá como que esos pecados son diferentes, no tanto juntos, porque dice lo siguiente, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow, pero ¿y por qué esos pecados? Porque esa enumeración, uno diría nada más que son los pecados sexuales, porque eso es lo que la gente tiene en la cabeza. Pero para el Señor hay muchas conductas que caracterizan una vida pasada, que caracterizan de gente que no parece que de verdad son creyentes, que lo que son es que van a heredar otra cosa que no es el reino de Dios ni el reino de los cielos. Miren entonces cómo después de eso, en el 11 hace una aclaración, versículo 11. Y esto erais alguno. O sea, ustedes vinieron mucho de eso, de esa vida, pero ahora ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Pablo le pasa una mano a ellos ahí, diciendo, no, ya ustedes no son de eso. Ustedes vinieron tal vez de una vida así, pero ya ustedes fueron lavados por la sangre de Cristo. Ya el Espíritu Santo vino y lo cambió. Ya ustedes son nueva criatura en Cristo. Y ahí introduce el tema de la sexualidad en el versículo 12, diciendo, pone el ejemplo de los alimentos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y usted dice, ¿qué tiene eso que ver? Y entonces Pablo dice que era un pensamiento griego. Los griegos decían, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Lo que estaban diciendo los griegos era, bueno, pero si yo tengo un cuerpo humano que cada uno tiene su cosa, si yo tengo un estómago, ¿qué hago? ¿Cómo? Bueno, pues yo tengo otra cosita que si me da deseo de usarla, la uso como me da la gana. Dice Pablo, no, el cuerpo no es para la fornicación. ¿Entienden? Y ahí comienza. Miren que la Biblia no rehúsa esos temas que son tan delicados. Y ahí entra el tema de la inmoralidad sexual y el creyente, que es el otro tema. Y solamente para mencionarle, voy a hacer una introducción porque ya no me da el tiempo, tengo unos 5 o 6 minutos más. Y quiero decirle que hoy en día el tema de la sexualidad es un tema que no se trata en las iglesias, pero la Biblia lo trata. La palabra incluso fornicación viene de la palabra porneia, que ya yo lo he dicho muchas veces, y eso se trata. El argumento griego era que la sexualidad era como algo deportivo religioso, porque ellos dicen, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Entonces el cuerpo no es para la fornicación, dice Pablo. Porque el argumento es, todo lo que yo tengo tiene una función. Si el estómago es cuando yo tengo hambre, la otra cosa es para yo usarla como a mí me da la gana. Entonces Pablo dice, no, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración, y eso se ve en la práctica. Un padre preocupado por la sexualidad de los hijos o de su hijo varón. Todos los padres tenemos que hablar con nuestros hijos y hablar sobre sexo, sexualidad. Todas esas cosas son importantes. Y las niñas cuando van creciendo, la mamá tiene que hablarle de que un día le va a dar la menstruación, que eso son cosas importantes. Y que somos diferentes, hombre y mujer. Hay gente que ni sabe. Creen que ahora ya no quieren vender, que somos diferentes. Y que no importa quién tú seas, si tú te pones una falda, eso no importa. Que si tú te sientes que eres una niña de 12, siendo un viejo de 57, eso está bien. Los transgéneros y una serie de cosas. ¿Qué pasa? El papá le dije, bueno, y yo quiero hablar contigo, pero el papá era un hombre a la antigua que no sabía cómo entrarle. Entonces el hijo se olió y le dijo, papi, ¿qué tú quieres saber sobre sexo? Porque ahora los hijos saben más que uno, Dick. Saben nada, pero yo creo que saben. Y ya ellos de una vez hablan del tema. Es posible que usted esté pensando que los problemas sexuales son problemas de ahora. ¿Sabe que hay gente que piensa que es así? No. Es tan antiguo como la humanidad. Miren algunos ejemplos del Antiguo Testamento, entre ellos el primer libro de la Biblia, la mayoría, y tomé un ejemplo también del libro de Oseas. Miren ustedes una relación incestuosa, las hijas de Noé, emborrachan a Noé, y Sodoma y Gomorra, y después lo que pasa en Sodoma y Gomorra, y lo que pasa con la hija de Lot. Eso son cosas escandalosas.
La Biblia habla de eso. Porque la Biblia no tiene problema para hablar de eso. Y habla de las debilidades de, por ejemplo, la tentación de José. ¿Cómo fue? Que algunos se ríen. No, eso es que la Biblia pone eso. La Biblia no tiene problema. La Biblia no esconde nada de nadie. Si José hizo eso, ponga lo que la Biblia lo dijo. Y fue así. Pero así dijo también que Judá vivió con su yerna Tamar. Y de esa muchacha salió la genealogía de Jesucristo. Y Rahab la ramera de la genealogía de Cristo también. Son cosas que ustedes están en la Biblia. Pero están ahí. Eso en el Génesis. Osea se le manda a casar con una mujer fornicaria, sabiendo consciente de que ha vivido con todo el mundo. No cásate con ella. Así que ha hecho Israel conmigo. Me ha sido infiel siempre. Dios lo compara y toma un profeta como ejemplo para eso. Esto es una cosa tremenda, señores. Son cosas escandalosas. Pero la Biblia lo trata. Y la iglesia tiene que tratarlo. Porque la Biblia lo dice. Aquí está, 1 Corintios 6. ¿Y qué decir de las civilizaciones antiguas, las griegas, las romanas? Que parece que la sexualidad era más que un instrumento para la procreación y el disfrute hermoso. Hasta se hacía desde el punto de vista religioso, donde hay un famoso templo dedicado a la gran diosa Diana de los Efesios, donde había 1000 prostitutas dedicadas al servicio de una diosa y las cosas que se hacían a la sexualidad. O sea, y los cristianos se levantaron en medio de esa y comenzaron a denunciar que eso era incorrecto. Pero ahora estamos volviendo a lo que era antes. ¿Entiende cómo es la cosa? Porque la Biblia habla de todo esto, de hombre con hombre, el uso natural. Miren, habla ahí de afeminado, lo que se echan con varones. Eso está en la Biblia, eso no. Y yo, como está en la Biblia, tengo que decírselo a ustedes, hermano. Y un día ustedes lo van a leer. O sea que eso no es. Y yo no tengo que rehuir a esas cosas. Con altura, pero decirle que Dios trate esa situación. En los días que nos toca vivir, parece que hay un péndulo que se mueve desde una época que ahora estamos viviendo, por ejemplo, no se puede reprimir los deseos sexuales. ¿Quién te dijo a ti? No, porque eso te hace daño. No, Dios lo reguló. Tú no puedes, la sexualidad no es como un alimento, como dice Pablo aquí. La vianda para el vientre, sí. El vientre para la vianda, sí, correcto. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, para la inmoralidad sexual. Entonces también te la regula. Dios las creó y por eso tengo que hacer esa aclaración. El otro péndulo, o sea que va, que mucha gente comienzan a prohibir que se casen. Eso ocurrió en la Edad Media, antes de la Edad Media, hay muchísima gente que... Y ahí viene entonces la enseñanza de la Iglesia Católica de que los curas no se casan. Pero eso no está en la Biblia. Los hombres de Dios tienen que casarse. Entonces, ¿qué pasa? Que después andan violando muchachitos y haciendo cosas que no deben. ¿Por qué? Porque tienen deseo, pero no, como está prohibido que se casen, entonces andan por la izquierda teniendo muchachos y haciendo cosas. Por la izquierda y la derecha y por adelante y por atrás. No importa. Yo no voy a decir qué es lo que quiero decir, pero eso es así. Lamentablemente, dice en 1 Timoteo, prohibirán casarse en algunos momentos y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos eso. Que un día viene una cosa y un día viene otra. Hasta los alimentos los meten en el lío. Hay gente que dice, no, yo no como carne. Pero Jesucristo comió cordero y entonces. No, porque son cristianos, pero han hecho del cristianismo y de la comida una religión fuera. Eso es otro extremo. Usted tiene que comer saludable, cuidarse y hacer las cosas, pero no irse a los extremos. Yo soy vegano. Que yo creía que era de La Vega al principio, pero me di cuenta que no era de La Vega. Que no comen de nada de carne. Por tanto, a nadie le causa sorpresa de que no acuda a los libros de medicina ni de psicología para hablar de inmoralidad sexual, sino a los apóstoles, que a diferencia muchas veces de la iglesia de hoy, no rehusaron tratar el tema, por el contrario lo desarrollaron en su justa dimensión. Solamente 3 aclaraciones las voy a enumerar. Número 1, ¿cómo evitar errores sobre la sexualidad? Porque yo no me voy a dar tiempo a tratar el pasaje, de meterme en él. Pero le voy a dar varias cosas. Número 1, nuestra sexualidad, incluyendo nuestra capacidad para el placer sexual, se origina en Dios y no en el diablo. El diablo ha vendido lo mismo que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no, tú no puedes tener nada. El cristiano no puede. ¿Quién dijo? No, como Dios dijo sí. ¿Entiende lo que quiero decir?
Dice en Génesis 1:27, varón y hembra los hizo. Esto incluye el hombre con toda su masculinidad e igualmente la mujer con todo su encanto, con toda su dulzura, su feminidad. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Recuerden que Dios en el 28 de Génesis no había hecho todavía la mujer y le había mandado... y cuando dijo que todo lo que había hecho era bueno, no había hecho todavía la mujer, pero ya Dios de antemano había dicho que crecieran y multiplicaran, que llenaran la tierra y la sojuzgaron. Creo que en 1:26 habla de eso. Y varón y hembra los hizo, aunque el Génesis no es cronológico en sí, pero ya de antemano te está diciendo lo que es. Un segundo principio, para no leer todos los pasajes, o en este primer principio tengo varias cosas que decir. Primero, o aplicación. Quiere decir que jóvenes que a medida que crecen y se desarrollan física y emocionalmente, podemos decir, bueno, yo estoy poniendo la palabra que se usan los muchachos de ahora, porque antes nosotros decíamos que hembra, qué bonita, o sea, porque uno puede apreciar lo que Dios ha hecho, pero ahora dicen los muchachos de que qué cromo, de que qué cromo, yo no sé lo que es eso, pero yo aprendí que es una cosa buena, qué sé yo, o la mujer dice, oye, ese es un hombre, qué porte tiene, eso era antes, qué caballero. Ahora dicen otra cosa. Así que en segundo lugar sentimos atracción porque Dios nos creó e hizo el orden sexual para el hombre y la mujer. En tercer lugar, recuerden siempre que el pecado de Adán y Eva no fue sexual. Es una fábula católica y medieval. Y hasta te lo dicen con una risa socarrona diciendo, y Adán comió de la manzana. La manzana, primero, no aparece como fruta en la Biblia. Segundo, no fue la parte sexual. Ya Dios le había dado el mandamiento de que crecieran y se multiplicaran. El pecado no fue el sexo. Dios lo ve bien porque Dios lo hizo así, como somos, con lo de adentro, con las hormonas. Fue Dios que nos hizo. No fue para que usted sufre ahí, te puse ovario, para que sufriera y testículos a los hombres, para que no pudieran hacer. No. Dios también le dijo cómo hacer las cosas. Otra cosa, el concepto de que la sexualidad es malo viene de la mentalidad griega y del pensamiento griego o gnóstico, no es de la enseñanza de Dios en las Escrituras. Eso es bueno que lo sepan y lo tengan claro. Una segunda aclaración, ya se me ha ido el tiempo. El Dios que nos concibió en su mente y nos creó es el único que tiene el derecho de regular sus funciones legítimas. El que hizo el sexo fue Dios, pero entonces Él lo reguló también. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién dijo eso? Dios. Y lo bendijo Dios, Génesis 1:28, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Cuándo lo dijo? Antes de que incluso se creara todo. ¿Quiénes no deben regular la sexualidad? Y esto solamente como una muestra práctica. La sociedad. ¿Sabe que la sociedad? ¿Sabe lo que significa la palabra la sociedad? Cualquiera. El que diga Juan de los Palotes dice una cosa. No, yo, según los especialistas, el último, cuando tú revisas cuáles son los estudios, no hay ningún estudio ni hay nada. Solamente es simplemente para impresionar. Los llamados expertos, entre comillas. Hay muchos expertos. Por eso le dije que hay que ir a las Escrituras para poder entender muchas cosas. En tercer lugar, los frustrados matrimoniales. La gente que más consejo da una mujer ahí en la prensa. Querida, qué sé yo, que tú tienes un problema. Yo me he casado 4 veces, pero ya yo pasé por... oye, la que está aconsejando se ha casado 4 veces. ¿Y cómo la cosa? ¿Qué es lo que usted está aconsejando? Revísese. ¿Qué consejo usted puede dar? Por lo menos yo me he casado una sola vez y puedo hablar, los que están aquí. Pero eso que ya, ¿tú entiendes? No quiere decir que usted no tenga derecho a reivindicarse, ni mucho menos, sino la manera como se hace. Es viendo lo que la Biblia dice, como la palabra de Dios nos dice. No son los diarios, no son la televisión. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, ¿quién lo regula? El Dios de la Biblia. Dios protegió todo el tiempo el matrimonio. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó.
¿Y quién se ha desposado? Dice el versículo 7 de Deuteronomio 20. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. O sea, Dios protegía eso. Dios sabía, estos muchachos jóvenes que van para la guerra, no, espérate, tiene 1 año de luna de miel. Y déjala embarazada para que deje el prole. Porque la cosa puede ser que tú te vayas y no vuelvas más. Porque ahora no hay tanta guerra como era antes, que se morían muchos jóvenes. Pero bueno, Dios entendió en eso. Es que a veces los expertos no toman en cuenta lo dañino, engañador y encubridor que es el pecado. No saben de eso. Y por lo cual debemos buscar consejo en la palabra de Dios, auxiliándose de hombres y mujeres que honran a Dios y a su palabra. Y la tercera y última aclaración sobre la sexualidad. El Dios que creó nuestra sexualidad generalmente tiene el propósito de que sea considerado dentro de los límites del matrimonio. Digo generalmente porque algunos no se casan. Y eso no quiere decir que usted no sea un buen creyente. Dice Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tu fuente por las calles y tu corriente de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice la reina, la Biblia de las Américas, el próximo pasaje. Como sierva amada o amante sierva y graciosa, Gacela, que su seno te satisfaga en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. ¿Por qué no has de embriagarte, hijo mío, ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? O sea, lo que el Señor se opone es que usted tenga, que sea un picaflor. Pero si usted está correcto, tiene su esposa y la lleva bien, no hay problema. Eso es lo que está diciendo. Y ahí solamente dimos la introducción, porque tenemos que desglosar todos esos versículos que aparecen 12, 13, hasta el versículo 20. En relación con la sexualidad. Perdónenme el tiempo, hermano, vine un poquito tarde, no quería sobrecargarlo, pero yo creo que tenemos que hablar de esto porque la Biblia habla de esto. Ahora tocó porque está ahí, porque son temas que están ahí en la Biblia. Y nosotros queremos decirle a ustedes que quien hizo toda esta cosa fue Dios, pero el que la regula y el que la controla y que hace lo que sea, lo que debe ser correcto es Dios también. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos pensar bien. ¿Qué hacemos con un creyente mala paga? Hay que hablar con él y llevarlo a donde sea necesario, pero en la iglesia primero, si es creyente. ¿Y qué hacemos después con aquellos hermanos que piensan que la sexualidad es como un deporte? Que Dios nos ayude a ver esto, que esa problemática de Corintios sean para nuestra enseñanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque son muchas de estas cosas que son tan importantes tratarlas, pero que la iglesia lo trató en su tiempo, porque vivieron eso. Y sufrieron y vieron lo que el pecado hace en la vida de las personas. Bendice, Señor, todos los creyentes que han escuchado tu palabra en esta mañana. Y bendice a aquellos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, pero que tú le vas a dar la solidez y la fortaleza para sobreponerse. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo.